Buenos días, otra vez, para todas y todos. Buenos días, Lady Benalcázar, Luisa, Willy Joan, Aida. Esta es la clase número 6 de anatomía de esta formación de 200 horas. Eso quiere decir que después de esta clase nos van a hacer falta solo 2 más. ¿Listo? La idea es que hoy hablemos, como siempre, hacer un recuento. Vamos a hablar sobre un tema bastante especial que es bien importante en la práctica del yoga y de la vida misma, que es la columna vertebral. ¿Listo? Hoy vamos a hablar sobre la columna, lo vamos a conocer un poco más. Eso quiere decir que nuestra visión con relación a la columna debe cambiar a partir del día de hoy. Después de esta clase, nuestra visión de la columna debe cambiar. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre los miembros superiores, ¿cierto? Ya se nos van agotando los temas, la articulación, el complejo articular del hombro, sobre el codo, la muñeca, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y vamos a ver un poco, vamos a hacer una pequeña práctica también la próxima semana, bueno, no una pequeña, una práctica más corta sobre Pawamuktasanas. ¿Listo? Para integrar todo esto que hemos visto sobre las articulaciones. Y en la última clase, ya la última, la octava clase, vamos a hablar sobre un tema que es bien especial también. Bueno, todos estos temas son muy especiales, pero digamos, el último tema con el que cerramos este curso de anatomía es de interés de todos también, de todos y de todas, y ese tema es la respiración, ¿cierto? Nosotros, las personas que practicamos yoga, ¿sí? O que intentamos practicar yoga también, pues una de nuestras potencias a desarrollar es la respiración, aprender a respirar de forma correcta. ¿Listo? Si ustedes pueden ver, hay profesores de yoga o hay practicantes de yoga inclusive, que no tienen una masa muscular como muy fuerte, uno no lo ve como muy musculosos ni nada de esto, pero son personas que se pueden parar en una mano, ¿cierto? O sea, se pueden parar en una mano, pero es precisamente, pues además de su fuerza y del trabajo energético y mental que tienen, es porque han aprendido a respirar. Ellos han aprendido a respirar. Entonces, vamos a descubrir en la última clase ese tema de la respiración y hoy vamos a hablar sobre la columna. Entonces, dicho eso, mis queridos, vamos a empezar sentaditos con la espalda alargada, ¿cierto? Vamos a alargar la espalda. Vamos a cerrar los ojos y a juntar las manos al frente del corazón en Anjali Mudra. Anjali significa plegarias, plegarias, como oraciones, plegarias. Entonces cerramos los ojos, juntamos las manos, vas a alargar tu columna, alarga la columna, no la rectifiques, hoy vamos a ver eso, no rectifiques, simplemente procura alargar la columna, empujar la coronilla de la cabeza en dirección del techo. Vas a tomar 3 respiraciones de tal forma que tú sientas que se llena la parte alta, la parte media y la parte más baja de tus pulmones. Que tú sientas que la parte baja de los pulmones también se está hinchando. Relaja la musculatura de tu rostro. Relaja la lengua en la base de la boca. Relaja los párpados. Va a cantar los mantras para abrir esta clase. Los mantras, no hay nada que nos vaya a purificar tanto como el sonido. Eso se explica en los Vedas. Y los mantras tienen una vibración especial para que toda esta información nosotros la podamos absorber de la forma más auspiciosa posible. Nangyana Timirandasya Gyanangyana Shalakaya Chaksurumilitan Jenatashmai Shri Gurave Namo Namaha. Este mantra significa: yo nací en la más oscura ignorancia,
y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento trascendental. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ahora vas a exhalar todo el aire de tu cuerpo. Vas a vaciar tus pulmones. Vacía tus pulmones. Inhalas profundo, llenando completamente tus pulmones. Y al exhalar vamos a entonar juntos la sílaba OM. Om. Otro más. Om. Vas a mantener los ojos cerrados y vas a llevar las manos sobre tus piernas. Vas a hacer Vedana Mudra con la yema del dedo pulgar. Abrazas la segunda falange del índice. Con la yema del dedo pulgar abrazas la segunda falange del índice y tus otros tres dedos van a estar tranquilos, relajados, sueltos. Vas a observar primero que todo tu respiración. Conecta con la respiración, obsérvala, obsérvala. Trata de no controlarla, de no querer involucrarte con la respiración, tan solo observarla, tan solo obsérvala. Observa el movimiento de los pulmones, el movimiento del diafragma. Observa cómo tus pulmones se hinchan al inhalar y se relajan al exhalar. Observa cómo el movimiento en tu torso no es solamente en la parte anterior, la zona anterior del torso también se mueve al ritmo de tu respiración, al ritmo de la entrada y de la salida del aire. Lleva la atención, dirige tu atención hacia la planta de los pies, el dorso de los pies, los dedos de los pies, la zona interna del pie, el arco interno, la zona externa, el arco externo, hacia el tobillo, donde está la articulación del tobillo, recuerda donde cuando hacemos Trikonasana, donde colocamos la mano que va sobre la pierna, usualmente a veces la colocamos sobre la articulación del tobillo, donde está el hueso astrágalo. Trata de recordar lo que hemos visto hasta ahora, de interiorizar cada vez más eso que hemos aprendido en tu propio cuerpo. La zona interna y externa del tobillo. Trata de recordar qué hueso de la pierna, y recuerda que la pierna es lo que está entre el tobillo y la rodilla. Trata de recordar qué hueso está hacia la zona interna de la pierna y qué hueso está hacia la zona externa de la pierna. Trata de recordar hasta dónde te dé. Por lo menos trata de recordar los nombres de esos dos huesos, la tibia y el peroné. Trata de recordar cómo el peroné está hacia la zona externa, ¿sí?, de la pierna.
La tibia es el hueso que está hacia la zona interna de la pierna. Trata de observar, lleva tu atención ahora hacia la articulación de la rodilla, también la vimos. Trata de seguir haciendo memoria, de seguir recordando. ¿Cómo es la estructura de la rodilla? ¿Cuáles son los huesos que componen la articulación? ¿Mm? Trata de recordar. Trata de recordar también los ligamentos que tiene la rodilla. ¿Dónde están? Adentro, afuera, atrás, adelante. ¿Cómo son? ¿Cuál es la función de esos ligamentos? Trata de recordar hasta dónde te dé, sin presionarte. Simplemente trata de recordar. Los muslos. Observa lo que hay entre las rodillas y las caderas. Los músculos que hay en la parte de atrás del muslo, en la zona anterior, hacia la zona interna, zona externa, la zona de las caderas, que fue objeto de nuestro estudio la clase pasada. Obsérvalas. Trata de recordar también cuáles son los movimientos que hace las caderas, cuáles son los movimientos que hace la pelvis, cómo es el suelo pélvico, cómo se comporta el suelo pélvico. Recuerda que el suelo pélvico también es como un diafragma. Él está controlando presiones. Ahora lleva la atención hacia el perineo, la base del suelo pélvico. Ya estudiamos lo que es la base de la columna vertebral. De hecho, la clase pasada estudiamos una porción de ella, el coxis y el hueso sacro. Hueso sacro. Sacro significa sagrado. Sacro. Ya estudiamos, ya adelantamos un poquito el estudio de la columna vertebral. Entre el perineo, el suelo pélvico, ese espacio entre los genitales y el ano, la base del suelo pélvico, y la coronilla de la cabeza hay una línea. Esa línea tú la creas, se llaman shtiras. Esa línea se llama Uttama Shtira. Uttama Shtira. Y esa línea pasa por la columna vertebral. No es la columna vertebral, pasa por ella. Lleva tu atención a alargar esa línea. Alarga esa línea. Y observa cómo alargar esa línea alarga tu columna vertebral. Percibe la zona baja de tu espalda, la zona media y la espalda alta, el cuello. Trata de percibir si tú sientes algún dolor, alguna molestia en alguna parte de tu cuerpo relacionada a la columna vertebral. Trata de percibir si tienes un hombro más arriba que el otro. Y date cuenta cómo estás observando en estos momentos la columna y cómo va a cambiar tu visión respecto a ella al final de esta clase. Vas a tomar 3 respiraciones más profundas.
que se llene la parte alta, media y baja de tus pulmones. Siempre ten ahí ese objetivo y solo por la nariz. Solo respira por la nariz. Únicamente por la nariz. Y lentamente y muy despacio vas a abrir tus ojitos. Vas a soltar el mudra en tus manos. Vas a soltar el mudra. Y entonces, mis queridos, bueno, ¿tienen alguna duda hasta el momento de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Alguno tiene alguna Yo duda? no, profe. Yo Dime, no, yo estoy clara. ¿estás Yo clara? estoy clara. Sí, Listo. profe. Luisa, Willy, Gracias. Aida, Lady Cárdenas, No, ¿alguna duda? yo también estoy clara, profe. Incluso pues también vi la clase pasada también de las ¿qué? Caderas que vieron todo el tema que Leidita tenía que inquietud sobre el sacro. Bueno, también vi lo del coxis. Ok, listo. Entonces, ¿quién podría recordarme cómo es la articulación de la rodilla? Por lo menos que, los huesos que la componen y los movimientos que hace la rodilla. Profe, está el fémur, la rótula y la tibia. Y los movimientos que hace son flexión, extensión y también hace una rotación lateral y media cuando la hacemos de abierta, ¿no? Sí, cuando Así abrimos cuando la las hacemos piernas. abierta. Es decir, cuando estamos ay, se me fue, en un ángulo de 90 grados. Ajá, exactamente. Así En un es. ángulo de 90 grados, sí, sí. Así es, así es. ¿Y qué zona de la rodilla hay que cuidar más? A ver, Lady Cárdenas, ¿qué zona de la rodilla hay que cuidar más? ¿La zona interna o la zona externa? Bueno, creo que si la memoria no me falla es la zona interna donde hay más lesiones en el ligamento interno. Ujú, exactamente, así es. Y en los meniscos internos también. La rodilla tiende a lesionarse más en la zona interna. Entonces hay que cuidarla mucho, ¿cierto? A ver, Aida, ¿tú me puedes recordar cuáles son los 3 puntos de apoyo en el pie? En el pie, ¿cuáles son los 3 puntos de apoyo del pie? Cuando nosotros tenemos el pie en el tapete, ¿cuáles son esos 3 puntos de apoyo? Bueno, no recuerdo los nombres No, exactamente, no, pero pero ¿dónde están? es como el triangulito que tiene uno Ajá, aquí, esto, o sea, esta parte de acá y va ajá. como un poquito hasta aquí, pero no Ajá, recuerdo dónde súper. está. Sí, excelente, así está bien. La base del dedo gordo, la base del dedo pequeño, el centro del talón, o el Ah, ok. metatarso mayor, el metatarso menor y el centro del talón. Listo, súper. Willy, tú me podrías, por favor, Carlos Lobatón, buenos días. Tú me podrías, por favor, recordar el Hola. tema de cómo es la hiperextensión de las rodillas. ¿A mí, Carlos? No, 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 no. A ti te estaba dando Oh, los buenos días. Le estoy preguntando a Willy. buenos días. La hiperextensión, Ajá, cuando la nos pasamos, hiperextensión de la rodilla, ¿cómo es? cuando nos pasamos del ángulo, extendemos, nos Ujú. pasamos del ángulo de posición, Ajá, no sé cómo, exactamente. ¿Y qué hay que hacer? Si tú ves a una persona o en tu propia práctica, tú te das cuenta que eso te ocurre a ti, o estás con alguien flexión. a quien le estás dando clase, ¿tú qué Hacemos indicación le una darías? microflexión. ¿Hacer qué? Hacemos una microflexión. Ajá, exactamente, muy bien, muy bien. Hay que hacer una microflexión de las rodillas. ¿Y qué pasa cuando las rodillas se van hacia adentro o hacia afuera? ¿Qué pasa? Empieza a producir lesión. Ajá, hay que cuidar, ¿cierto? Hay que cuidar mucho, sobre todo esa zona interna de las rodillas. Entonces, ¿a quién no le he preguntado? A Lady Benalcázar. ¿Te acuerdas cuáles son los movimientos que hace la cadera? Sí, sí, señora. Ajá, Entonces los movimientos que la cadera es em, aducción, aducción. Ah, no, esas son las piernas.
No, sí, es la cadera. La Bueno, profe, cadera, lo que, sí. sí, lo que tengo acá en la memoria, aducción, aducción, abducción, flexión Ajá. y extensión también. No, extensión no, Sí. flexión. Sí, también hace extensión. También la cadera. Extensión, ay, sí, qué pena. Sí. Sí, eso, qué Vale, ¿y pena, puedes profe. prender la cámara y mostrarnos esos movimientos que acabas de mencionar, por favor? Sí, señora. Solamente mostrarlos. No, no tienes que hacer como postura, solamente mostrarlos. ¿Cuáles son esos movimientos? A ver, profe. ¿Aquí todos me ven? Sí. Sí, Bueno, entonces, aquí estamos en el plano sagital, ¿no? Entonces, flexión, así, por ejemplo, cuando hacemos esta así, o sea, hacia abajo. Ajá, Pero sí. es que no tengo parte, Sí, dale, dale, dale. así, ¿sí? Exacto. La extensión. Extensión, por ejemplo, así. Ajá, exactamente, sí. Aducción, aducción, así, hacia adentro. Y Aducción. aducción Y hacia abducción. afuera. No, eso es una rotación externa de la cadera. Eso que Ay, acabas de no, hacer es no, una no me rotación acuerdo. externa de la cadera. Aducción. No, ya me acordé, ya, profe, Ajá. ya, qué pena. Aducción así y aducción así, o sea, hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. ¿Cuál es ¿sí? abducción con la B? Abducción con la B, ¿cuál es? Abducción con la D es cuando la traigo hacia adentro Aducción, ajá, y exactamente, sí. cuando Listo. la traigo hacia afuera, así. Muy bien, ¿Sí? súper. Sí, excelente. Bueno, Muy bien, entonces, bueno, vamos a empezar acá. Qué bien que tengan esas cosas claras. Es como lo mínimo, hay cosas mínimas que uno debería tener claras. Vamos a empezar acá a compartir pantalla. A empezar a compartir pantalla. ¿Listo? Me cuentan cuando la ven. Me cuentan cuando les aparezca ahí ya la pantalla. ¿Listo? Está cargando. Está cargando. Sí, todavía no me parece que está compartiendo. ¿Listo? Sí, profe, ya. Y ahora sí, ¿cierto? Bueno, entonces, antes de empezar, quiero que recuerden algo, una pregunta que yo les hice al principio, que si anatomía es separar y yoga es unión, ¿dónde está la relación? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, más bien yo les dejé ahí como esa pregunta para ustedes y yo quiero que ustedes la sigan teniendo en cuenta durante esta clase y todavía las 2 clases que nos quedan, ¿vale? Que vayan ahí como que con cada cosa que vayamos estudiando y entendiendo, ustedes vayan recordando esa pregunta, ¿sí? Que si anatomía es separar y yoga es unión, ¿dónde está la relación? ¿Cierto? ¿Dónde está esa relación? Entonces, vamos a empezar. Carlos, ¿te viste la clase pasada? No, Chelita, todavía no la he visto. ¿Te la has visto? Tuve- No, Listo. no, no. Pero cuéntame, pero no sé. Si me vas a preguntar, dale, que de pronto lo sé. Pregúntame. En esta imagen, ¿tú te acuerdas cuáles son estos movimientos? ¿Los conoces de repente? Por ejemplo, en la Eh, figura A. Alexa, stop. Alexa, stop. La A sería, parece como ¿Qué está haciendo Uttanasana. la cadera aquí? ¿Qué está, no, Y eso sería flexión de cadera. Ajá, y aquí en esta, en la B, Ahí también hay flexión de cadera, pero ¿qué en más? cuanto a cadera, hay abducción también de cadera. Se están Ajá. separando. Eh, En ¿Qué la más hay? pierna que está atrás. Ese también es una extensión de cadera. Ajá, exactamente. Y aquí en esta pierna que está aquí adelante, para Esa es cuidar la flexión. rodilla, para Ahí es cuidar flexión.
Flexión de la articulación de la rodilla también. Y para cuidar la rodilla, ¿qué hay que hacer? ¿Qué instrucción hay que Activar darle a activar tríceps los y tríceps? activar la rótula. Los tríceps, no, digo, el cuádriceps. Bueno, Y sí, de subir la pronto rótula. el cuádriceps, Activar tríceps para que la, ¿cómo se llama? para que la fascia jale. Para que las rilas, digo la fascia, que es lo mismo que las rilas Bueno, de la pero carne, qué Allen. ocurre aquí cuando la rodilla está flexionada en la zona Eso. interna? ¿Qué ocurre normalmente? Cuando Cuando la la rodilla está flexionada, ¿qué pasa en la zona interna? Entiendo que se recoge también, entonces tiende a irse hacia adentro. tiende a irse hacia adentro, exactamente. Sí. Entonces, normalmente hay que indicar, empuja hacia adelante el borde interno de la rodilla, ¿cierto? Ok. Y hacia atrás la ingle externa de esa pierna, ¿cierto? Hacia Yo, adelante, yo, hacia atrás. La yo te voy a ingle, preguntar, yo te voy a dime. preguntar si hay cabida para una pregunta ahí. Es que hay una desviación de la rodilla muy común que Ajá. popularmente se llama rodilla junta patía apartada. ¿Sí me entiendes? Que las rodillas están más juntas y los pies están más hacia afuera. Y, Rodilla por ejemplo, valgas, eso tú lo dices bien, vagas era valgas, bueno, valgas, valgas, valgas. valgas. Ajá. Entonces, en ese caso yo me he dado cuenta que la alineación o sea, el peso no cae bien sobre los pies. Rodilla junto y pati apartada. Así llaman los abuelos, Leticita. Entonces, ¿qué queda? Pues claro, Ay, perdón, se me abrió el micrófono. ay, Perdón. quién sabe, estaba hablando mal de mí y me di cuenta, ya vio, me No, debe es que Ramos. mi hija le dio risa, a mi hija le dio risa y me dijo, ¿qué? ¿Qué dijo? Qué pena. No, tranquila. Chelita, lo que yo te estaba queriendo preguntar era que digamos que nos pudieras dar ahí una indicación, porque es que es muy común en el caso de mi hija, por ejemplo, las rodillas literalmente no caen sobre los tobillos y eso hace que haya una deformación también, hay una pronación, según me enseñaste, ¿te acuerdas? Sí. Que, o sea, el zapato se desgasta diferente, las caderas, entonces alinear eso, pues para mí es un reto, porque hay otras alineaciones que quizás logro hacer, ¿sí? Realmente eso es muy común, Sí. ¿sabes, Carlos? Eso, claro, hay niveles, ¿no? Hay niveles, pero es bastante común que sobre todo a nosotras las mujeres las rodillas se nos vayan hacia adentro, que tengamos rodillas valgas. Es muy común, es muy normal. De hecho, yo, pues lo que he visto, la gran mayoría de mujeres tenemos rodillas valgas. En estos días, por ejemplo, yo un estudiante hombre que lo tiene, pero es más común en mujeres. Eso no quiere decir que sea no es una regla estricta, pero lo más común es que a las mujeres nos ocurra, de hecho yo tengo el tema de las rodillas valgas, mis rodillas se van hacia adentro, o sea, si yo no hago un ajuste en mis rodillas todo el tiempo se están yendo hacia adentro y a mí particularmente por un tema de nacimiento, realmente lo mío viene desde el vientre, a mí me tiende mucho a doler precisamente la zona interna de las rodillas, específicamente más la rodilla derecha, ¿no? Bueno, eso tiene ahí otros componentes ya de unos planos más sutiles, pero el tema es que a mí me ocurre eso, ¿cierto? Cuando yo me enteré de esto, del tema de esas rodillas, y mi profesor de anatomía me ayudó a corregirlo, ahí hay un movimiento que el tema es que el yoga te ayuda a que tú empieces a tener conciencia no solamente en el tapete, sino por fuera del tapete, que es algo en lo cual yo les insisto mucho. Porque yo todo el tiempo, yo me descuido cuando estoy en modo piloto automático, mis rodillas se van hacia adentro, ¿cierto? Y me empiezan a doler y a veces estoy mucho tiempo de pie y, me duelen un montón. Entonces, ahí hay algo bien especial y es esa indicación que yo les doy. Lleva hacia arriba, hacia las ingles internas, la zona interna de la rodilla. Sí, voy a dejar de compartir aquí un momento. Espérenme un momento para que me vean mejor. ¿Sí? Aquí en mi rodilla se ve, ¿sí? Ahí se ve claramente. Yo ahí no estoy haciendo nada con mis rodillas. Mis rodillas se van hacia adentro. Los tobillos se me juntan completamente. Por ejemplo, si yo hago trikonasana todo el tiempo de esta forma, la rodilla todo el tiempo se me va a estar yendo hacia adentro. Si hago una postura del árbol, por ejemplo, ahí se ven mis piernas, y yo no hago esa corrección, pues voy a estar cargando todavía más la zona interna de las rodillas, ¿cierto? Entonces, hay una indicación que es muy buena y es llevar hacia arriba, ir tomando conciencia de la piel, de los músculos, los ligamentos que están en la zona interna de la rodilla
y llevar toda esa zona hacia la ingle interna, ¿cierto? Eso va ayudando a corregir las rodillas. Por ejemplo, aquí me voy a parar sin hacer nada. Ahí mis rodillas se van hacia adentro, ¿sí? Si ahí lo alcanzan a ver, es bastante claro que mis rodillas se van hacia adentro. Yo tengo rodillas válidas. Y si yo hago el ajuste de empujar hacia arriba la zona interna de mis rodillas, ahí se ve el cambio inmediatamente. Y se empieza a hacer un equilibrio en los pesos, ¿cierto? Porque la otra también es intentar llevar, si yo sé que yo tengo la condición, yo intento llevar un poquito más de peso hacia la zona externa de mis rodillas para equilibrar, porque sé que en la zona interna tengo un tema con mis meniscos, que es de nacimiento. Por eso les digo, entonces intentar hacer que la persona cree la conciencia de subir la rodilla, de subir la zona interna de las rodillas. Pero eso es todo un trabajo, Carlos, eso es todo un trabajo que no se logra de un día para otro. Y tomar Pero, conciencia de las cosas es un pero y cuento. en cuanto a, digámoslo, presión o, eh, no sé, activación de otras articulaciones, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando ahorita de, por ejemplo, la rodilla, ¿sí? Para proteger la rodilla en una ¿cómo se llama? Una hiperlaxia, Ajá. vamos a activar, a hacer una microflexión contraria a digamos, a esa Una desviación resistencia. y vamos a fortalecer los músculos que están soportando toda la articulación. Ahí estamos bien. Pero resulta que es que para esa desviación que es como lateral, no sé, a mí se me ocurre, si tiene algo que, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿qué pasa si yo activo las caderas? ¿Me entiendes? Porque las caderas se pueden activar como los tensores de cadera, digamos, se pueden activar. No sé si hay una indicación así. Otra cosa que he notado es, por ejemplo, el arco interno del pie va a cambiar de cierta manera qué tanto se está, ay, tú enseñaste eso, se me olvida, pero uno es pronación y el otro es, ¿te Supinación. acuerdas? Supinación. Entonces, el arco interno del pie prácticamente va a variar cuando el pie se apoya hacia adentro o hacia afuera, y eso también desplaza las rodillas para que las rodillas puedan estar encima y alineadas con la cadera, porque como no están alineadas, en el caso de los hombres, como en el caso de al menos mi hija, es una desviación bastante considerable. Y yo sí quisiera como transmitirle cómo corregirla. Ella tiene los piecitos como hacia afuera, a veces un piecito, y siempre le digo, no le ponga tanta atención al ortopedista, sino que usted corrija el pie. Y funciona. Misma cosa que otros músculos podrán activarse. No sé. Sí, Es que es un tema muy precisamente lo que tú complejo. estás diciendo, y eso también lo hablamos cuando hablamos sobre las rodillas. Muchas veces creemos que el problema es en la rodilla, pero viene de los tobillos o de la planta del pie o de las caderas, ¿cierto? Inclusive a mí el arco interno del pie también tiende a irse hacia adentro, mis tobillos tienden a irse hacia adentro también. A mí me toca tener mucha conciencia, por ejemplo, y una de las cosas que a mí se me ha mejorado mucho con la práctica del yoga es precisamente ese arco interno del pie. Mi arco interno del pie ha subido un montón y se ha ido recuperando y eso le quita presión a las rodillas, porque la idea es precisamente esa, quitarle presión a la zona interna de las rodillas. Entonces, precisamente, se activa el arco interno del pie, pero imagínate, la gran mayoría del tiempo uno tiene zapatos puestos, ¿cierto? A menos de que tú les consigas unos zapatos, venden unos zapatos especiales también, para que uno pueda darle movilidad a los deditos de los pies, porque la gran mayoría de zapatos antes lo que están haciendo es cambiándonos la forma del pie, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, a partir de eso, imagínate, estar todo el tiempo tratando de levantar el arco interno del pie cuando usas zapatos que te los están apretando es muy difícil. Entonces ahí el tema vendría inclusive del calzado, ¿sabes? Del calzado. Porque la idea es que uno tomar conciencia, yo por lo menos trato de estar descalza la mayor cantidad de tiempo que me sea posible, la mayor cantidad del tiempo. Y tanto como puedo estoy haciendo la conciencia, levantar el arco interno del pie, levantar el arco interno del pie. Y eso va a ir haciendo que se le quite la presión de la zona interna de la rodilla. Pero obviamente hay ejercicios, hay ejercicios, hay ejercicios para que ella lo pueda ir corrigiendo y es precisamente a través de la práctica del yoga, de las pavamuktasanas, pero pues sí sería como una disciplina, ¿sabes? O sea, no de pronto un día a la semana o una vez al mes, sino hacerlo como una disciplina. Y con el paso del tiempo se va a ir mejorando.
¿Quién es el que Sí. puso tres Listo, bien, papeles? ¿Listo? Pero igual ahí lo podemos charlar más a Me profundidad, trajeron a mi o algo en hermano. específico. Vaya mañana. Espérate, no activen los micrófonos, ahí ya, silenciado. Entonces, lo podemos ver más a profundidad. La próxima clase que les estaba diciendo al principio, que vamos a tomar, voy a ver cómo me va con el tiempo, a ver si por lo menos 1 hora de Pawamuktasanas, hacer Pawamuktasanas, y seguramente ahí van a salir ejercicios para ir corrigiendo estas tendencias que tenemos en el cuerpo. Como yo les decía, que hay que ser un poco rebeldes con el cuerpo, ir en contra de las tendencias que tiene el cuerpo. ¿Listo? Gracias, Celita. Con gusto. Entonces, mis queridos, nuestro tema de estudio... Profe, qué pena. Ay, qué pena, profe. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que tú dices es algo pequeñito. No, mejor no, después te lo digo personal, profe, para no, como para Al poder final, valorar si te el parece. tiempo de la clase. Sí, Al sí, no, final. después, profe, gracias. Listo. Sí. Vale, entonces hoy nuestro objeto de estudio es esta maravillosa y estructura que tenemos en el cuerpo, ¿sí? La columna vertebral. En sánscrito se llama Merudanda. Para los que les guste ahí conocer los nombres de las partes del cuerpo en sánscrito, Merudanda, 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 la columna vertebral, ¿cierto? Como ustedes la pueden ver ahí, por ejemplo, en esta primera imagen, David, buenos días, David, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Buenos días, Yanina, profe. buenos días. Qué Gracias. bueno verles, por Dios. Toca recordarles a ustedes que hay clase, ¿no? Qué belleza. La clase Profe, pasada casi no se conectaron porque no les recordé. Entonces, David, en esta primera imagen de la columna, ¿ahí en qué plano estamos viendo la columna? En esta en primera. sagital, Ajá, muy bien. Y en esta primera, en la segunda, frontal. perdón, en la segunda, En la segunda, frontal anterior, frontal anterior, muy bien. Y en la tercera, frontal posterior. Sí, no. frontal, sí, Sí, frontal frontal posterior. posterior, frontal Sí, posterior. frontal posterior, súper, excelente. Entonces, bueno, nuestra columna vertebral hay que cuidarla mucho, chicos, ¿sí? O sea, nuestra columna vertebral es, cuando nosotros hacemos la alineación de las posturas, se explica que pues las posturas también tienen una arquitectura, ¿cierto? Eso es lo que a mí me han enseñado. Entonces, esa arquitectura de las posturas se llama Vastu Asana. Vastu, bueno, eso lo han visto creo que con Rama, ¿cierto? ¿Si han visto sobre el Vastu Sastra? Como este tema de la arquitectura, cómo se organiza, que los yantras y esto. Bueno, las asanas también tienen su arquitectura y esto se llama Vastu Asana. Vastu Asana, ¿cierto? Entonces, en el Vastu Asana se explica que nosotros lo primero que alineamos es la base de la postura, ¿cierto? Si yo estoy de pie, ¿cuál es la base de mi postura, Diana? Si yo estoy de pie, si yo estoy haciendo Tadasana, ¿cuál es la base de mi postura? Diana. Bueno, Diana no está. Aida, si yo estoy haciendo Tadasana, ¿cuál es la base de mi postura? Los pies o la planta de los pies. Pies. Si yo estoy sentada, Willington, si yo estoy sentada, ¿cuál es la base de mi postura? Si estoy haciendo Dandasana, por ejemplo, que creo que esa la deben conocer, posturas conocidas. Si estoy haciendo Dandasana, ¿cuál es la base de mi postura? Los isquiones. Ajá, exactamente, muy bien, excelente. Entonces, luego de yo alinear la base, ¿sí? Si yo no alineo bien mi base, pues de ahí para arriba la postura va a ser un disparate. Porque si yo estoy de pie, digamos, y mis arcos de los pies están de cualquier forma, lo que estábamos hablando ahorita con Carlos. Espérenme un segundo. Listo. Vale, Dianita. Vale. Entonces, si algo me escribes, cuando yo te pregunte otra vez, si algo me escribes, todo bien. Entonces, si yo tengo mis pies de cualquier forma, de ahí para arriba empezar a corregir no va a tener mucho sentido. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que uno corrige, o que uno más que corregir, que uno alinea, es precisamente la columna vertebral. Luego de tener alineada la base, yo voy hacia mi columna vertebral. Y la columna vertebral es una prioridad en la práctica del yoga, ¿sí? Es lo que nosotros más debemos cuidar, la columna, porque en algún momento yo les estaba hablando que existe esto de las jerarquías, ¿cierto? Que a veces hay personas que, pues de hecho, bueno, yo también en algún momento lo pensaba de esa forma, pero el yoga me ayudó a ampliar
La cultura védica me ayudó a ampliar mi visión respecto al tema, y es cuando nosotros decimos, pero es que todos somos iguales, que la igualdad, y es que todos lo mismo, todos merecemos el mismo trato, pero realmente si ustedes se ponen a ver, yo particularmente no trato igual a David que como trato a Aida, por ejemplo, ¿sí? Porque todos tenemos caracteres diferentes, energías diferentes, todos somos diferentes, ¿cierto? Muy seguramente ustedes no me tratan igual a mí a como tratan a su mamá, por ejemplo, ¿cierto? Hay jerarquías, siempre van a haber jerarquías. Y nuestra columna vertebral está en el top de la jerarquía, ¿cierto? Nosotros tenemos que cuidarla mucho. Si ustedes pierden el dedo meñique, por ejemplo, el dedo meñique, bueno, puede ser traumático, ¿cierto? No tener un dedo de la mano, pero traten de vivir sin una vértebra cervical, por ejemplo, ¿sí? Ahí uno puede ver muy claramente que las jerarquías sí existen, ¿sí? En todo existen las jerarquías. O traten de vivir sin el sacro, ¿no? Muy complejo, muy difícil, muy difícil. Traten de vivir, por ejemplo, ustedes pueden perder una mano, ¿cierto? Y pueden seguir viviendo. Pueden perder inclusive hasta el antebrazo y todo bien, pueden seguir viviendo. El brazo completo hasta el hombro. Y puede ser muy traumático, puede ser muy difícil, pero lo pueden seguir haciendo. Pero traten de vivir sin la columna vertebral, pues no se puede, ¿cierto? No se puede. ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Precisamente la columna, ¿qué está protegiendo? ¿Qué protege la columna vertebral? La columna vertebral protege nada más y nada menos que la médula espinal, que ahorita la vamos a ver. Nada más y nada menos que la médula espinal. Digamos que gran parte no, todo el funcionamiento de nuestro cuerpo se envía a través de la médula espinal. Cada movimiento que tú haces, todo lo que yo estoy hablando en estos momentos, ya ha viajado, ¿sí? Ya toda esa información ha viajado del cerebro a la médula espinal y de la médula espinal a todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Cada músculo que yo muevo, se mueve, esa información viaja a través de la médula espinal. Entonces, digamos, por ejemplo, en la quiropraxia, ¿cierto? Si ustedes alguna vez han ido donde un quiropráctico manipula la columna vertebral, ellos se vuelven expertos en manipular la columna vertebral, porque se sabe que todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una conexión con la columna. Al final de la clase vamos a ver un poco más esto. Todos los órganos tienen una conexión con la columna vertebral. Para que todos los músculos de tu cuerpo se puedan mover, tiene que haber una raíz en la médula espinal, en la columna, en este caparazón, ¿cierto? Que está protegiendo la médula espinal. El cerebro, digamos, el cerebro envía la orden, pero es a través de la médula espinal que se pueden producir los movimientos, ¿cierto? Por ejemplo, la sensibilidad de la piel, lo que ustedes pueden sentir en su piel, la temperatura, las texturas, ¿cierto? Todo eso también viene de ahí, todo eso también viene de ahí. Digamos que también, por ejemplo, en la superficie de los huesos, ¿sí? En la superficie ósea nosotros también tenemos cierto grado de sensibilidad y todo eso también viene de ahí. Digamos, todas las funciones de nuestro cuerpo están reguladas a través del sistema nervioso, del cerebro, de la médula espinal, y la columna es precisamente la estructura que protege básicamente la médula espinal, ¿cierto? La médula espinal. Entonces, la columna, bueno, sí, es una estructura, o sea, a mí me parece bellísima, si ustedes la ven, tiene una forma como unas ondas, si ustedes la ven, tiene forma como de unas ondas. Por eso, como les decía ahorita, cuando empezamos, los que alcanzaron a llegar temprano cuando estábamos ahí haciendo el ejercicio de observación primero, cuando uno le dicen, a veces a uno le han dicho, coloca la espalda recta, ¿cierto? Creo que a más de uno nos han dicho, oye, coloca la espalda recta, no estés jorobado. Pero eso no es una buena indicación, y menos si uno está haciendo yoga, porque realmente lo que nosotros menos buscamos es rectificar la columna vertebral. Hay que proteger, ¿cierto? Hay que proteger las curvas naturales de nuestra columna vertebral. Siempre hay que proteger esas, hay que inclusive a veces promoverlas un poquito, porque inclusive a veces a ustedes le pueden llegar personas con rectificación de las lumbares, ¿cierto? Con rectificación de la zona cervical. La zona cervical hay que cuidarla un montón, y sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos parados de cabeza, que no se compriman, ninguna vértebras. Por eso también buscamos alargar la columna, y cuando alargamos la columna se quita presión de las vértebras.
Eso es bien especial, ese alargamiento de la columna vertebral. Pero no, otra vez, no queremos rectificarla, no rectificarla. Entonces, bueno, va desde de la cabeza hacia la pelvis. La clase pasada alcanzamos a ver este huesito que está aquí abajo. David, ¿cómo se llama este huesito de aquí abajo? Uy, profe, no me acuerdo, ¿No pues te acuerdas? Ahí, termina el sacro. este es el sacro, pero yo estoy preguntando este de aquí abajito. El Sí, coxis. ¿El coxis? El coxis, el coxis, el coxis, exactamente. Este huesito de aquí abajo es el coxis y el sacro, ¿cierto? Sacro, lo que les decía, sacro también significa sagrado, significa sagrado. De hecho, el sacro está en la zona donde queda el chakra suadistana, ¿cierto? O el marma también, suadistana. Entonces, es la zona más sagrada de nuestro cuerpo, es la que más deberíamos también atender y cuidar. Los yogis explican que en el suelo pélvico hay mucho poder. Entonces, pero lo desgastamos mucho también, ¿cierto? También lo desgastamos por la cultura occidental en relación a la sexualidad. Entonces, conociendo la columna vertebral, ¿listo? Como nos estaba diciendo David ahorita, esta primera imagen es una vista frontal anterior de la columna, ¿cierto? Es una vista frontal anterior, es como si a mí me estuvieran viendo la columna de frente. Entonces, la columna está dividida, ¿sí? En estas partecitas que ustedes ven aquí de colores, en estas 4 partes. Entonces, esta primera parte, ¿cierto? Esta primera parte son 7 vértebras, ¿sí? Que es la columna cervical. 7 vértebras, ¿cómo se llaman cervicales? Pues las mencionamos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ¿listo? Entonces, esas las alcanzamos a palpar un poquito, ¿cierto? Esas las alcanzamos a palpar un poquito. Entonces, en la cabeza, donde ustedes sienten que hay un huequito, ¿cierto? Ustedes se pueden meter el dedo pulgar ahí en ese huequito. En ese huequito queda la primera vértebra cervical, en ese huequito queda la primera vértebra cervical. La primera vértebra cervical tiene nombre, ¿sí? Las únicas 2 vértebras de nuestro cuerpo, de nuestra columna, que tienen nombre, son la primera y la segunda vértebra. La primera se llama Atlas, Atlas. La primera vértebra cervical tiene ese nombre. La C1 se llama Atlas. Y ahí más abajito queda Axis, la segunda vértebra cervical, ¿cierto? Es la segunda. Y si ustedes siguen bajando, digamos, ahí más o menos ustedes pueden calcular a la mitad de la nuca. Más o menos en la mitad de la nuca queda la vértebra C4. Es la mitad. Esa tiene nombre en sánscrito. Tiene nombre en sánscrito. Se llama Madhya Prastata Jakanta. Se llama la mitad se llama la vértebra C4, que es como en la mitad de la nuca. Y si ustedes siguen bajando, y bajan un poquito la cabeza, ahí van a sentir una protuberancia, ¿cierto? Una protuberancia. Esa protuberancia es la vértebra C7. Esa es la vértebra C7, la cervical 7. ¿Listo? Entonces, seguimos. El siguiente conjunto de vértebras son 12 vértebras. Y son las 12 vértebras torácicas. ¿Listo? Son 12 vértebras torácicas. Y también Pregunta, es que me perdí. Entonces están las cervicales y en ese, bueno, uno va bajando y si hay una que sobresale. ¿Esa es la última cervical? esa es la última cervical. Esa es Ah, listo. exactamente. Ahí se acaba la columna cervical, ¿cierto? Ahí se acaba la columna cervical, las vértebras cervicales en la C7. Esa ya es la última. Entonces luego vienen las 12 vértebras torácicas. Como se llaman torácicas, entonces T1, T2, T3, T4, T5, T6, hasta T12, ¿cierto? Son 12 vértebras, así las menciona uno. T12 las menciona uno por cada una de las vértebras. Luego vienen las 5 vértebras lumbares, ¿cierto? Si ustedes van viendo las vértebras lumbares, sobre todo la última vértebra, la L5, entonces L1, L2, L3, L4, L5. L5 es súper grandotota, ¿cierto? Si ustedes la ven en comparación, por ejemplo, a las vértebras cervicales, ¿cierto? L5 es mucho más grande porque precisamente la columna va necesitando una capacidad mayor de sostener el cuerpo. Digamos, las vértebras cervicales sencillamente cargan la cabeza,
pero ya de ahí para abajo la carga se va haciendo mayor, 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 hasta que, claro, ya las últimas vértebras deben soportar todo el torso, ¿cierto? Deben soportar todo el torso. Está el sacro y el coxis. Digamos que esta es toda nuestra bella columna vertebral. Es bien bonita, la verdad me parece, siento que es una estructura bastante bella, o sea, física, como visualmente es bien especial, bien bonita. Y aquí podemos ir viendo, si ustedes van viendo también, digamos, acá la estructura de las vértebras, digamos, uno podría estudiar las vértebras también a profundidad, ¿cierto? Meterle ahí como toda la pila a estudiar un montón las vértebras, pero digamos, en este curso no es tan necesario, ¿sí? En el de 300 ya uno puede ir más profundo a estudiar cómo es la estructura de cada una de las vértebras. Sin embargo, si ustedes pueden ir viendo también cómo, digamos, las vértebras lumbares, ¿no? Tienen una estructura totalmente diferente, van siendo muy distintas, ¿sí? Las vértebras lumbares, lo que le decía, como ellas tienen que cargar más peso, ¿cierto? Ellas tienen que cargar mucho peso. Entonces, digamos, en esta vista anterior, no debería haber curvas como tal, o sea, la columna no debería estar yéndose para un lado o para el otro, ¿cierto? Nosotros vemos la curva en la vista sagital, ¿cierto? Vemos las curvas de la columna en la vista sagital, como en esta imagen que vimos ahorita. Pero si a uno le hicieran una radiografía y nosotros tuviésemos una desviación, por ejemplo, yo vengo aquí, vértebras cervicales, tin, 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 y aquí en T1 se fuera hacia la derecha, por ejemplo. Eso querría decir que tendríamos bueno, realmente todos tenemos escoliosis en algún grado, ¿no? Pero hay grados también de escoliosis. Entonces, si mi vértebra T1 se fuera hacia la derecha, eso quiere decir que yo tendría una escoliosis muy marcada. O sea, no debería verse, ¿cierto? No debería verse. Entonces, otra vez, estas curvas naturales hay que respetarlas, ¿cierto? Entonces, digamos, las funciones principales de la columna es mantener el tronco erguido, articular los movimientos del tronco y, otra vez, proteger la médula, ¿cierto? Proteger la médula espinal. Es bien especial, bien importante que nosotros tengamos muy en cuenta esto, porque si nosotros tenemos en cuenta qué está protegiendo la columna, pues la vamos a cuidar más, ¿cierto? Entonces, mis queridos, lo que les decía de las curvas de la columna vertebral, ¿cierto? Las curvas, para que nos quede aquí bien claro. Las curvas son lordosis o sifosis, ¿cierto? Son esos dos nombres, lordosis o sifosis. Entonces, esta primera zona cervical es una lordosis, ¿cierto? Una lordosis es una zona cóncava, es cóncava de nuestra columna vertebral. La espalda torácica es una sifosis. De hecho, cuando nosotros somos, como esta primera imagencita que aparece acá, cuando nosotros somos unos bebecitos chiquititos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre y cuando nacemos, nuestra columna es una gran sifosis, ¿cierto? Es una gran sifosis, como esta postura. Esta postura número A, ¿cierto? Si a ustedes traten de recordar qué postura de yoga les recuerda esta A. ¿A qué postura de yoga les recuerda a ustedes? ¿Quién se acuerda? ¿Balasana de pronto? A Balasana, exactamente, David. A Balasana. A Balasana. Cuando nosotros hacemos Balasana, formamos una gran sifosis en nuestra columna vertebral. Entonces, ahí como un dato curioso, todas las posturas de yoga, digamos, las posturas de yoga no son algo ordinario, ¿cierto? No es como que a alguien se le ocurrió vamos a hacer Balasana. Eso tiene un montón de implicaciones. Creo que ayer, cuando los que alcanzaron a entrar ayer a clase en la mañana, cuando estábamos ahí compartiendo la práctica regular, yo les estaba explicando que todas las posturas tienen un montón de efectos en todos nuestros cuerpos. Entonces, cuando nosotros hacemos Balasana, Balasana también tiene un efecto. Uno de los muchos efectos que tiene es que a un nivel inconsciente nos hace recordar cuando nosotros éramos un feto, ¿cierto? Cuando éramos unos bebecitos recién nacidos, porque nuestra columna tenía esa forma de una gran sifosis, Entonces el tema ahí es que también por eso cuando uno practica yoga, como que uno empieza a desbloquear recuerdos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado,
pero bueno, a mí particularmente sí me ha pasado y he conocido personas a quienes les ha pasado que cuando uno empieza a practicar yoga, como que uno se empieza a acordar de cosas, a veces inclusive cosas un poco traumáticas que uno ha querido olvidar, pero que igual han estado y a veces también, bueno, también son cosas felices. Yo también he recordado como inclusive cosas de mi niñez muy lindas desde que practico yoga, porque bueno, entre tantas cosas la respiración también tiene que ver con nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de recordar, y es que precisamente, por ejemplo, una postura como Balasana, como les digo, como se forma esa gran sifosis, traten de asociar eso, porque a veces como que uno se confunde, ¿cuál es la lordosis y cuál es la sifosis? No me acuerdo. Entonces traten de asociar que Balasana como esa forma de una C hacia abajo, como una C, es una gran sifosis, para que traten de recordar esa C, esa gran sifosis que nuestra columna torácica forma, ¿sí? Ella igual sigue teniendo esa forma. Y a medida que nosotros vamos creciendo, ¿sí? Vamos creciendo, pues nuestra columna empieza a tener, cuando empezamos ya a caminar, ¿sí? A estar como caminando en la postura, ¿cómo es que es? Cuando gateamos, ¿sí? Ya nuestra columna empieza a tener otra forma porque ya el peso se empieza a distribuir diferente, ¿cierto? Cuando ya vamos creciendo, pues obviamente toda esa estructura es también una compensación que hace la columna para cargar todo el peso de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces la sifosis, pues son curvaturas primarias, por lo que les digo, es la primera gran curva que se forma en nuestro cuerpo. Y las lordosis son las curvaturas secundarias que la columna va formando a medida que nuestro cuerpo también se va formando. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto de las vértebras y de la estructura de la columna vertebral? ¿O todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Entonces, permítanme un segundo, hay algo que les quiero mostrar acá con nuestro amigo. Voy a cambiar el compartir la pantalla. Acá. Acá con nuestro amigo. Chelita, una pregunta que es relacionada, pero que tú sabes, mis preguntas son medio mamonas, me perdonen los compañeros. Eh, Dime. Resulta que yo tuve un problema de lumbar, L4 y L5, yo te conté que me lo arreglé con sanación pránica prácticamente, y lo mantengo con yoga. Ajá. Sí, ahora, el tema es que lo primero que le dicen a uno es que cuando hay ay carajo, una hernia se llama, es una hernia discal, un Ajá. disco intervertebral se totea, hace presión sobre el nervio ciático y se refleja en el glúteo y pierna, ¿no? Entonces, esa presión, porque hay en este caso, pues hay una lordosis, ¿no? Ajá. Lo primero que le contraindican a uno es hacer una extensión de cadera. ¿Cómo sería? Una Ajá. extensión, sí. O sea, Sí. Sí. Urdhva Hastasana, mejor dicho, prohibido, ¿sí? Sí. Sí. Bueno. Pero, Ajá. digamos, es lo que le dicen a uno los médicos, pero yo no le hago caso a los médicos, sino al yoga. Curiosamente, los ejercicios de esa flexión hacia atrás son ¿Cómo es esa supremamente flexión hacia atrás? beneficiosos. Como esa, ¿cómo se dice? Como Urdhva Hastasana, ¿no es cierto? Que uno va hacia Una atrás. extensión. En Urbajastasana Una lo que hacemos es extensión, una extensión, extensión. Sí. extensión. Una Ajá. extensión hacia atrás, ¿verdad? Son súper beneficiosos y yo no me logro explicar tanto, así que yo quiero hacer mi trabajo de grado sobre ese tema. Sí. Porque supuestamente cuando me voy hacia atrás, la espalda, va a haber más presión sobre los discos intervertebrales, supuestamente. Supuestamente. Pero es como que, como la técnica incluye estirar la espalda, entonces ¿cómo se dice? Trae beneficio a la espalda. Entonces yo Sí. te quería como traer eso Sí. como a que tú me Esa contaras pregunta cosas. está muy buena, ¿no? Carlos, bueno, primero que todo, no hay preguntas mamonas, ¿cierto? No hay preguntas mamonas. Ahí como para que todos lo tengan en cuenta. Es más, ojalá todos preguntáramos más. Ahí el tema, mi querido Carlos, es precisamente lo que tú estás diciendo, es la técnica para hacer la extensión de columna. Y ahorita le voy a ampliar un poco más, pero como para, mejor dicho, ahorita te voy a responder la pregunta. Cuando lleguemos a los movimientos que hace la columna vertebral, ¿te parece? Y ahí como para Claro, claro, ampliar dale. eso que tú me estás preguntando, te lo voy a responder ahí. Porque eso también tiene que ver algo con un músculo del que yo les hablé la clase pasada que se llama el piriforme, ¿cierto? Y ahorita te voy a explicar mejor. ¿Listo? Ahorita te lo voy a explicar mejor. Entonces, Gracias. queridos, este es básicamente el software de nuestro cuerpo, ¿cierto? Esta cosita, esto, el cerebro
y la médula espinal. Esto es lo que está protegiendo precisamente nuestra columna vertebral, ¿cierto? Todos tenemos obviamente esto por dentro, el cerebro y la médula espinal. Esto es lo que está protegiendo. Entonces, cuando yo acá le doy, permítanme un momento, le empiezo a dar que aparezca, no, este no es, este, el esqueleto, ¿cierto? Que aparezca todo el esqueleto. Entonces, vamos a verlo aquí en la vista sagital primero, vista sagital, así como aquí como de lado, ¿cierto? Aquí de lado, este hermoso esqueleto, ¿cierto? Entonces, espérenme, vamos a que aparezca primero solo la columna. Espérenme, no, ahí, listo. Vamos a quitar que aparezcan un poquito las costillas, listo. Entonces, miren cómo es nuestro cuerpo por detrás, ¿cierto? Nosotros somos como una gran ondulación en la zona posterior de nuestro cuerpo, ¿cierto? Si ustedes ven la cabeza, por ejemplo, nuestra cabeza, ¿qué es? Como una cifosis, ¿cierto? Acuérdense, como una cifosis, es como una gran cifosis. Luego viene la zona cervical, que es una lordosis, ahí sigue siendo como la ondulación, ¿cierto? Como esa ondulación. Luego viene precisamente la espalda torácica, la columna torácica, que es como una cifosis, ¿cierto? Aquí, ustedes ahí lo van viendo, cómo lo voy dibujando. Y acá la gran cifosis. Luego viene la lordosis de la columna lumbar, ¿cierto? Ahí sigue. En la zona de los glúteos, de las caderas, de la pelvis, hay como otra gran cifosis, ¿cierto? En la parte de atrás de las piernas, en los isquiosurales, en toda esta zona posterior de las piernas, hay otra lordosis, En la parte de atrás de las rodillas hay como otra pequeñita cifosis, ¿cierto? En la parte de atrás de las piernas, ahí me pasé un poquito, hay otra lordosis, los tobillos, otra cifosis, ¿cierto? Y en la planta del pie ustedes también pueden ver que hay otra curva, ¿cierto? Esas curvas naturales de la planta del pie. Entonces, todo nuestro cuerpo es como una gran ondulación. Esto me lo explicó mi profesor de anatomía hace algunos años. Y él decía que él se había dado cuenta de esto hacía poco tiempo, ¿no? Y él es un fisioterapeuta que lleva muchos años en este tema. Entonces, él decía, es bien particular, cómo el cuerpo todo el tiempo se está compensando a sí mismo. ¿Listo? Entonces, era ahí como para mostrarles esto. Espérenme un segundito. Ahora sí, listo. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando nosotros apreciamos en este plano la columna, yo he visto, por ejemplo, en mi caso, pero no sé si ya eso es un tema de postura o es de masa, cuando, cuando inicia, creo que la T1 y termina la C7, es como, yo le digo un morrito, ¿sí? Ajá. En mi caso yo lo he tenido o lo tengo, pero mi mamá lo tiene más pronunciado. No sé si por tema de postura, cuando uno está mucho tiempo en el computador o esa acumulación de grasa, realmente desconozco, pero veo que no debería existir. O sea, sí hay una pronunciación, pero no tanto como para que ese morrito sobresalga en esa zona de la Puede columna. Es tener que como, ver con tu contextura también, ¿no? Puede tener que ah, ver, porque tú, digamos, hay contexturas, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes me ven a mí, yo soy redelgada, ¿no? Mis huesos son muy delgados. David Palomino, por ejemplo, también es muy delgado, sus huesos son muy delgados. Yo estoy segura que a David le cuesta mucho subir de peso. Y no va a subir de peso, por ejemplo, él no va a subir de peso porque su contextura es muy delgada. Hay otras personas, sí, digamos, eso tiene que ver mucho con el Ayurveda. Por ejemplo, David y yo somos muy batas, se llama eso. Son personas que tenemos muy predominante los elementos aire y éter en nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero hay personas que son más kapha, eso quiere decir que tienen muy predominante el elemento tierra y el elemento agua en su cuerpo. Y son precisamente personas con una musculatura más gruesa. Sí, o sea, no quiere decir que sean personas gorditas, no, o sea, no quiero decir eso, no, porque ya eso es diferente, o sea, hay personas que sus músculos son y sus huesos inclusive son más gruesos, son muchos más gruesos, y son personas que normalmente suben muy fácil de peso
y antes bajan con más dificultad. Es más difícil bajar de peso. Y hay personas que por más que quieran, que por más ejercicio que hagan, no se van a ver, por ejemplo, como David, ¿no? No se van a ver como David porque son precisamente las contexturas que nosotros tenemos. Y puede estar asociado a tu contextura, porque digamos, tú debes tener huesos más gruesos y músculos más gruesos, ¿cierto? No sé cómo sea tu mamá, no sé cómo sea tu mamá, pero debe tener que ver con eso, ¿cierto? Que Sí, los... claro que ella es delgadita y yo soy de la contextura de mi papá, Exacto. pero sí me llama la atención porque ella sí, pero es como un tema, yo creo que es como de postura, pero me causa mucha, porque yo me pongo a ver a otras personas y pues hay personas que realmente se les ve la lordosis, o sea, son rectos en esa parte, o sea, no tienen como que no se van hacia adelante, no sé, me causó curiosidad y viendo aquí el esqueleto, pues claro, tiene que ser, o bueno, según nuestra anatomía, debería ser una lordosis, ¿no? No una Claro, cifosis. debería ser una lordosis. Es que hay personas que tienen rectificación en la columna cervical, se les rectifica. De hecho, si uno no practica yoga con ciertos ajustes, empieza a tener rectificaciones en algunas zonas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hacemos Salamba Sambargasana, ¿sí? Espérenme, aquí yo voy a dejar de compartir un momento y les voy a mostrar. Espérenme un momentico, porque hay personas que tienen esto de la rectificación cervical. Por ejemplo, si una persona hace Salamba Sambargasana, ¿cierto? Que es la postura que le dicen en español la vela, ¿cierto? La vela. Si las personas hacen esto, manteniendo el mentón como yo tengo en estos momentos, con el paso de los años, van a tener rectificación en su columna cervical, ¿cierto? Y la instrucción normalmente es aleja el mentón del pecho, aleja el mentón del pecho, para que si yo paso la mano por debajo de mi cuello, la mano debe pasar para respetar esa curva, ¿cierto? Inclusive hay personas que aún no haciendo yoga, obviamente van a tener esa rectificación en la columna cervical, ¿cierto? Y tiene también mucho que ver con la postura. Tiene que ver con la postura, eso lo vamos a ver al final también, pero tiene que ver con el hecho de estar en esta posición, ¿cierto? Como viendo el celular y en el computador, ¿cierto? Y en el computador. Esto es súper lesivo para la columna, pero realmente esa vértebra C7, pues ahí, ¿quién no la sintió? ¿Alguno no la sintió? Ahí todos las tenemos, ¿no? Ahí todos las tenemos. Entonces, lo normal es tener las curvas, mi querida, pero eso también es casi que es como una utopía, tener las curvas perfectas y tener la posición perfecta, eso es casi una utopía, casi todos antes tenemos es una muy mala postura, la verdad, pero por eso el yoga nos ayuda a corregirlo, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a seguir Gracias. aquí como para verlo otro poquito más con nuestro amigo. Espérenme un momentiño. Listo. Aquí un poquitito más. Más de cerca. Más de cerca. Ahí por dentro se ve la médula espinal, ¿sí ven? Ahí por dentro se ve la médula espinal. Como la protege la columna vertebral, ¿cierto? Y lo que les decía, esta vértebra obviamente va a ser mucho más grande, L5, ¿sí? Aquí la vemos en la vista anterior, L5 va a ser mucho más grande que por ejemplo acá, ¿sí? No la alcancé a coger. Ay, ¿qué? Atlas, mira, ahí aparece el nombrecito que Atlas, ¿no? Atlas es mucho más chiquitita, porque en sí carga es el peso de la cabeza, aunque la cabeza pesa un montón, y de acuerdo a cómo la ubiquemos también va a pesar más. ¿Listo? Entonces, seguimos acá en la presentación. Lo que les decía es fundamental respetar las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral durante la práctica de yoga. Y aquí venimos, mi querido Carlos, ahí como todos muy atentos, ¿cierto? Todos vamos a estar muy atentos al tema de los movimientos que hace la columna vertebral. Entonces la columna vertebral se puede flexionar, se puede extender, puede tener rotaciones axiales, flexiones laterales y extensiones axiales, ¿cierto? También digamos que, bueno, la extensión axial, ahí como que
es una acción o un movimiento. Bueno, es bien importante la extensión axial. Entonces, digamos, como nuestra columna vertebral pues tiene sus curvas, ella no es que sea una línea recta, como ya lo hemos dicho, ella obviamente en cada una de sus partes va a tener un grado de movimiento distinto, ¿cierto? Por ejemplo, en la flexión, ¿cierto? En la flexión, la columna cervical va a tener 40 grados de torsión, la dorsal 20 grados y la columna lumbar va a tener 60 grados. Digamos que la zona lumbar de nuestra espalda es la que más se va a poder flexionar. Ahorita lo vamos a hacer. La extensión de la columna, ¿cierto? Extender la columna vertebral. Normalmente en yoga estamos más buscando las extensiones de columna que las flexiones. En pocas posturas hacemos flexiones, en casi todas buscamos extensiones. Entonces, la columna cervical tiene 75 grados de extensión. La columna dorsal tiene un poquito menos, 25, y la lumbar 35 grados. Si ustedes comparan el grado de extensión entre la columna lumbar y la columna cervical, obviamente la columna cervical tiene un grado de extensión mayor. Por eso, cuando de pronto ustedes, si han tenido con los que hemos compartido la práctica, yo normalmente cuando vamos a hacer la extensión de columna, primero les hago mucho énfasis en que hay que cuidar la lumbar, ¿cierto? La lumbar no tiene tantos grados de extensión de la columna, ahí lo estamos viendo claramente, claramente. Pero hay que buscar más la extensión de la columna obviamente con la espalda alta, digamos, con la zona dorsal y especialmente con la zona cervical, cuidando precisamente esa curva, todas las curvas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Siempre cuidar las curvas de nuestro cuerpo. Ahorita lo vamos a hacer en movimiento. Y las inclinaciones laterales, digamos, la zona cervical tiene 30, 45 grados, es la que más, ¿sí? Por eso cuando uno hace una flexión lateral, uno Ahí siente está abierto. que la... Ahí está abierto. Ah, no, que vayamos. ¿O qué? Está abierto, ahí está abierto, sí, Carlos. Traten de mantener los micrófonos en silencio a menos de que vayan a preguntar algo, ¿listo? Entonces, por eso nosotros vemos cuando hacemos una flexión lateral, lo que uno más siente que se desplaza es precisamente la zona cervical, ¿cierto? La dorsal tiene 20 grados y la lumbar 20 grados. Ahora, las rotaciones, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda cuál es la diferencia entre, bueno, aquí en vez de rotación sería torsión? Más bien aquí sería una torsión, ahí debo corregir eso. ¿Quién se acuerda cuál es la diferencia entre una rotación y una torsión? Que una rotación y una torsión, que la torsión hay dos fuerzas en contra. Hay una que va para, digamos, en sentido de las manecillas del reloj y la otra contra las manecillas del reloj, mientras que una rotación, pues todo va para el mismo lado. Ah, uy, no, pero ustedes son unos voladores, Dios mío, me tienen impresionado. Ajá, buenos profes que tenemos. Ustedes son unos voladores, me encanta eso, qué bien. Qué bien, porque, bueno, mucha gente no sabe la diferencia entre una rotación y una torsión. Entonces, miren que la espalda lumbar, ¿cuántos grados de torsión da la espalda lumbar? Solamente hasta 5 grados. La espalda lumbar casi no tuerce, ¿cierto? Ella casi no tuerce. La dorsal da hasta 35, ¿cierto? Y la zona cervical es la que uno más puede mover, ¿cierto? Es la que uno más movilidad puede tener. De hecho, si uno hace la torsión, uno hasta puede mirar para atrás con los ojos, uno puede alcanzar a mirar hasta atrás. Pero hay que tener en cuenta esto, que precisamente la zona lumbar no hay que exigirle tanto en la torsión porque no hay que exigirle algo que no puede dar, ¿cierto? Como que a veces uno va a querer, que se mueva más la lumbar, entonces hay para también cuidar la lumbar en ese sentido. ¿Listo? Antes de irlo a hacer más práctico, para mostrárselos un poco más, entonces la extensión axial es cuando yo alargo la columna, ¿cierto? Cuando yo empujo la coronilla de mi cabeza hacia el cielo, ¿cierto? Y digamos, cuando yo hago eso, se produce una reducción simultánea de las curvaturas, tanto de la cifosis como de las lordosis. Y pues ahí uno se preguntaría, pero bueno, ¿cómo así? No que no hay que rectificarlas, que hay que mantenerlas, y sí, precisamente, hay que mantener esas curvas, pero en un grado saludable, ¿cierto? Porque si uno todo el tiempo está ahí como apacharrado, las vértebras comprimiéndose entre ellas, pues eso va a tener obviamente un efecto en todo nuestro cuerpo,
entró en todo nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros alargamos la columna, de hecho, por eso a veces es muy bueno colgarse. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay unas curuntas, ¿sí? Si alcanzan a ver ahí atrás, los que han entrado acá al salón rosado, que hay como unas cuerditas, uno ahí se puede colgar, y eso es un descanso, ¿cierto? Es un descanso para la columna, pero uno también lo puede hacer de pie. Por eso a veces también yo insisto mucho, alarga la columna, precisamente para quitar esas presiones que normalmente tenemos en las vértebras. ¿Listo? Entonces, vamos a venir por acá. Vamos a venir por acá a quitar esto. Listo, yo creo que ahí me ven bien, ¿cierto? Ahí me ven bien. Entonces, primero, mi querido Carlos Lobatón, vamos a ver la extensión de la columna, ¿cierto? La extensión de la columna tiene una técnica, ¿cierto? Que si yo no la hago bien, voy a presionar el piriforme, se lo voy a mostrar otra vez, porque vamos a mostrarles otra vez acá el piriforme, para que ustedes vean. El piriforme es un rotador externo de la cadera. Él hace rotación externa de la cadera. Entonces vamos a mostrarlo acá. Él debe aparecer por aquí. Es un músculo que está profundo. ¿No? Todavía no ha aparecido. Este es el piriforme. ¿Listo? ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí, ahí lo ven. Listo. Este es el piriforme. Cuando ese músculo se contrae, ¿sí? Cuando yo contraigo el piriforme, lo que tiene, ¿sí? El piriforme está acá, ¿cierto? Cuando yo contraigo ese músculo, se produce una rotación externa de la cadera, ¿cierto? Cuando yo lo contraigo. Él hace una rotación externa de la cadera, es un rotador externo de la cadera. Entonces, cuando yo hago extensiones de columna, ¿cierto? Debo tener en cuenta algo bien especial, que es el piriforme. Si yo presiono demasiado el piriforme al hacer la extensión de columna, lo que voy a provocar es que el piriforme presiona el nervio ciático, precisamente, ¿cierto? Entonces, como yo no quiero presionar mis nervios, quiero tener una práctica saludable, yo normalmente, ¿qué les digo? ¿Cierto? ¿Qué les digo? Rota levemente hacia adentro los músculos, a la altura de la cadera, que roten hacia adentro, ¿cierto? ¿Eso qué va a hacer? Cuando el músculo rota hacia adentro, si yo para rotar externamente la cadera, ¿cierto? Hay este movimiento, rotación que se ve mejor en la vista frontal, pero si yo roto externamente la cadera, ¿cierto? Y el piriforme se contrae para hacer este movimiento, si roto internamente la cadera, ¿qué ocurre con el piriforme? El piriforme se está estirando, ¿cierto? Se está estirando. Cuando yo roto hacia adentro la cadera, está haciendo todo lo contrario. Para adentro. Si yo roto para afuera y el piriforme se contrae, ¿cierto? Si la roto para adentro, el piriforme hace todo lo contrario. ¿Listo? El piriforme hace todo lo contrario. Y eso va a hacer que no se esté presionando, ¿cierto? Que no esté presionando hacia el nervio ciático. Entonces, para hacer la extensión de la columna, entonces, lo que hablamos del vasto básico, ¿cierto? El vasto, de la arquitectura del asa. Entonces, primero, las plantas de mis pies, ¿cierto? Los pies son la base de la postura, son la base de la extensión. Yo separo los dedos de mis pies, pero no los empujo contra el tapete. Levanto el arco interno, presiono la base del dedo gordo, la base del dedo pequeño, el centro del talón. Arcos internos de los pies hacia arriba. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso es alinear la columna. Yo alargo la columna, ¿cierto? Alargo. Los muslos, ¿sí? A la altura de la cadera los roto para adentro para quitarle presión al piriforme, ¿cierto? Le quito presión al piriforme y eso va a hacer que el piriforme no presione el nervio ciático, ¿vale? No lo va a presionar. Entonces, como ya yo sé que debo buscar más la extensión con mi espalda alta, ¿cierto? Con la espalda torácica y con la espalda cervical, pues yo no le llevo peso a mis lumbares, ¿cierto? Y eso también lo logro llevando el sacro para abajo y el hueso púbico en dirección del ombligo, ¿cierto? Es una forma muy segura de hacer extensiones de columna. Yo abro el pecho, empiezo a buscar la extensión, ¿cierto? A buscar la extensión,
para que uno pese menos en las lumbares, uno lleva la pelvis para adelante. Entre más adelante uno lleve la pelvis, menos vas a pesar en las lumbares. Y aquí los muslos rotando hacia adentro para que no se esté presionando el piriforme, empujo el esternón hacia el cielo, ¿cierto? Y para respetar la curva, la lordosis en la zona cervical, yo alargo el espacio entre la vértebra C1 y la C7. Así llevo la cabeza para atrás. Yo no quiero comprimir las vértebras cervicales, ¿cierto? Alargo ese espacio entre la vértebra C1 y la C7 para que no se comprima. ¿Listo? Y eso va a ser una extensión de la columna muy segura, ¿sí? Va a ser que no se presione el piriforme y que el piriforme no presione el nervio ciático. ¿Listo? Es una forma muy segura de hacer la extensión de la columna. ¿Listo? Carlos Lobatón. Entendido, Chelita, con todo. Listo. Le agregamos lo de la cervical y prácticamente toda la espalda estirada. Toda la Entonces, por eso, cuando ustedes han entrado a clase y hacemos la extensión, yo les pido, ¿no? Alarga el espacio entre la vértebra C1 y la C7. Mantener el cuello alargado para precisamente respetar esa curva, esa lordosis en nuestra zona cervical. Listo. Entonces, ahí tenemos la extensión de la columna, Anubitanasana, Urbahastasana, más complejas, sin el soporte en las manos. Digamos, también uno lo puede hacer en un equilibrio en un pie, ¿cierto? En un equilibrio en un pie. Entonces, acá igual, ¿no? Entre yo más adelante llevo la pelvis, menos voy a pesar. La biomecánica del cuerpo. Es bien interesante. Y ahí puedo buscar la extensión de columna, ¿cierto? Sobre el tapete igual lo mismo, cuando hacemos Ustrasana, ¿cierto? Que vamos a buscar la extensión de la columna, llevar el sacro para abajo, el pubis para el ombligo, ¿sí? Hacer esa ligera rotación hacia adentro, de los muslos a la altura de la cadera, le va a quitar esa presión al piriforme, y llevar la pelvis tan adelante como sea posible. Y en Ustrasana también igual, alargar el espacio entre la vértebra C1 y la C7. Hay un movimiento más específico acá y es empujar la vértebra C1 en dirección del centro de la frente. Eso va a ayudar a alargar aún más. ¿Listo? ¿En qué posturas? Buscamos flexiones de columna, ¿cierto? La flexión de columna, entonces, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si yo acá estoy extendiendo la columna, la postura de Vipalasana en la baja, entonces yo hago una flexión cuando hago Madhyariyasana. Todo lo contrario. Si ustedes ven, en pocas posturas estamos buscando eso. En pocas. Esto es una flexión de la columna vertebral. ¿Listo? Una flexión de la columna vertebral. Ahí lo buscamos. Y sin embargo, a pesar de estar flexionando la columna, tratamos de seguir haciendo una resistencia, alejando el pubis del ombligo y el ombligo de la base del esternón. ¿Listo? Mantener tantas partes de nuestro cuerpo activas como nos sea posible. ¿Vale? Entonces, ahora la flexión lateral. Un ejemplo muy clásico es ¿cómo se llama esta postura? ¿Cómo se llama? Trikonasana. Trikonasana. Excelente. Muy bien. Trikonasana. Utthita Trikonasana. ¿Cierto? Entonces, hay un fenómeno que ocurre en la gran mayoría. Hay varios fenómenos, de hecho. ¿Sí? Voy a hablar solamente de la columna, cuando nosotros estamos así y de las caderas. Cuando hacemos Trikonasana y cuando hacemos flexiones laterales en general. Yo me voy a flexionar hacia la izquierda. Este es el lado izquierdo de mi cuerpo. Normalmente, a veces lo que hacemos es, me flexiono y comprimo ese lado del cuerpo. Acerco de forma voluntaria la cresta ilíaca, ¿cierto? Este huesito que nosotros podemos ahí percibir. La cresta ilíaca y las costillas flotantes, las acercamos, ¿cierto? Y comprimimos esa zona del cuerpo. Y la postura a veces se ve de esta manera, ¿cierto? Ahí hay una corrección bien especial y es precisamente hacer la flexión lateral alargando, o sea, tratando de compensar. Acuérdense que estamos tratando de ser rebeldes con este cuerpo
ir en contra de las tendencias que tiene el cuerpo. Yo me flexiono alargando esa zona del cuerpo, ¿cierto? Alargando. Se ve súper distinta. Y del lado contrario, trato de compensar acercando las costillas flotantes hacia las crestas iliadas. Compensar para tener ambos lados del torso alargados, ¿cierto? Porque, otra vez, si yo lo hago sin esa activación, se ve así la postura, se ve así, ¿cierto? Se ve así. Este lado acercándose y este lado acortándose. Este lado acercándose y este alargándose, ¿sí? Pero entonces yo busco hacer todo lo contrario, ahí cambia la postura. Trato de acercar, esto que se quiere alargar, trato de acercarlo. Y esto que se quiere comprimir, lo alejo, ¿cierto? Y ahí tengo una postura más saludable, ¿cierto? Una postura más saludable para ambos costados del torso y, por supuesto, para ambos costados de la columna vertebral. Y hay otra alineación y es empujar las costillas del lado que está hacia arriba hacia adentro, ¿sí? Hacer este gesto, para mantener ambos costados del torso alargados. ¿Listo? Y otra alineación que mucha gente hace esto, ¿sí? Como la columna cervical es la que más puede hacer flexión lateral, mucha gente hace esto, ¿sí? Creo que ustedes mismos también lo han vivido en su propia práctica. La cabeza tiende a caerse, ¿listo? Entonces, precisamente, por eso hay que cuidar la línea entre el perineo y la coronilla de la cabeza, ¿cierto? Cuidar esa línea va a hacer que la cabeza esté en esa misma línea, ¿vale? En esa misma línea. Ahí, ahora por el otro lado, para compensar, ¿cierto? Entonces, otra vez, ahora como me voy a flexionar hacia la derecha, ¿cierto? No voy a hacer esto, voy a alargar esa zona del torso que se quiere comprimir, la voy a alargar, ¿cierto? Y la zona del torso que se quiere alargar, la voy a comprimir para compensar, es para hacer una compensación, ¿cierto? Y la pelvis, ¿sí? Aquí se hace una inclinación, la pelvis hace una inclinación, hace este gesto. Por eso hay que buscar también Trikonasana, principalmente desde la inclinación pélvica, ¿sí? La inclinación pélvica, la cadera que está adelante se mueve para atrás y para abajo, y la cadera que está atrás se mueve para atrás, hace este gesto, ¿cierto? Hace este gesto, lo hago, alargo esa zona del cuerpo, eso se va volviendo cada vez más orgánico, ¿cierto? Y ahí entro en mi Trikonasana. No dejo caer la cabeza, no, que no ocurra esto. Esto es una de las cosas que más hay que corregir normalmente a los estudiantes de yoga, que no dejen caer la cabeza, que alarguen, porque así la cabeza va a pesar más y esto, digamos, afecta más articulaciones aquí en el cuello. Yo también quiero mantener ambas caras del cuello alargadas. ¿Listo? La flexión lateral. Ahora, la torsión, ¿cierto? Vamos a hacerla sentados. ¿Sí? La va a hacer sentada. La torsión. Hagamos una torsión sentaditos. Una torsión sentados. ¿Listo? La voy a hacer en Parivrita Baddha Konasana. ¿Cierto? Parivrita Baddha Konasana. Entonces, recuerden, la columna lumbar no da mucha torsión, ella no tuerce mucho. Entonces, yo para hacer la torsión, la voy a hacer hacia la derecha, voy a hacer la torsión hacia la derecha. Entonces, eso quiere decir que mi cintura pélvica va a ser una oposición hacia la izquierda, ¿listo? Una leve oposición hacia la izquierda. Entonces, yo aquí alargo la columna, y hay algo clave también en las torsiones. Las torsiones van a ser más saludables cuando tú inicialmente alargas la columna, haces esa extensión axial antes de empezar a rotar. ¿Listo? Entonces, por eso yo normalmente también les pido, alarga la columna, empuja la coronilla de la cabeza al cielo, como si uno quisiera separar la cabeza del cuerpo, ¿cierto? Y ahí empezamos a torcer primero, como observando el ombligo, ¿cierto? Es decir, esa zona lumbar es lo primero que tuerce. Aquí uno puede parar, ¿sí? Inhalas y solamente exhalando torcemos. Es más beneficioso torcer exhalando, ¿cierto? Y tratar de torcer sin usar las palancas, ¿cierto? Porque a veces uno tuerce, pero jalándose con las manos. No usar las palancas, ¿cierto? Lo que más va a dar grados de torsión es la espalda alta, por supuesto. Inclusive con el cuello uno puede mirar para atrás. Y hay estudiantes a los que uno les puede decir,
Si no te genera ninguna molestia, mira para atrás, ¿cierto? Porque hay personas que sufren de muchos dolores en el cuello, en la espalda alta. Si la persona le genera alguna incomodidad, que mantenga más el cuello neutro, un poquito más neutro, pero eso sí, que mira hacia el lado derecho de los ojos, ¿cierto? O más bien hacia el lado donde se está haciendo la torsión, para que el sistema nervioso entienda mejor el movimiento hacia ese lado del cuerpo. ¿Listo? Ahora lo voy a hacer hacia el lado izquierdo, ¿sí? Para compensar. A veces, cuando uno está explicando algo, también debe hacerlo de los dos lados. ¿Listo? Ahí para cuando les toque explicar a estudiantes y eso, traten de no hacerlo de un solo lado. Háganlo de los dos lados, porque eso quiere decir que está trabajando más una parte de su cuerpo. Entonces acá otra vez, la columna lumbar da hasta 5 grados, ¿cierto? Pero la espalda alta da un montón de grados de torsión. Uno mira hacia el lado izquierdo de los ojos, alarga la columna, siempre mantener la columna alargada y que no ocurra como esto, ¿cierto? Hay personas que les ocurre esto, los hombros quedan por fuera de la línea de las caderas. Mantener hombros ahí en esa misma línea, ¿cierto? En esa misma línea, ¿vale? Entonces, ahí están las torsiones y las extensiones axiales. Las extensiones axiales, me voy a poner aquí en Tadasana, ¿cierto? Me voy a poner en Tadasana. Ahí yo no estoy alargando mi columna, ¿cierto? Y por favor, lleven atención a la posición de mi torso. Ahí yo alargo la columna, ¿cierto? Ahí sí la alargo. Ahí se ve una pequeña diferencia, como que uno crece, yo no sé, como unos como un centímetro. Uno alcanza a crecer de pronto como hasta medio centímetro, ¿cierto? Alargando la columna vertebral. Y hacer las posturas con la columna alargada, con esa extensión, va a ser más beneficioso, siempre. Y por ejemplo, cuando hacemos Adho Mukha Svanasana también. En Adho Mukha Svanasana, yo también estoy buscando promover esa extensión axial de la columna vertebral. Y cuando yo les pido, por ejemplo, trata de llevar el ombligo al espacio en medio de tus muslos, es precisamente para respetar la curva lumbar, para que no se rectifique, ¿listo? Para que no se rectifique. En Adho Mukha Svanasana buscamos alargar la columna vertebral, ¿listo? También promover esa extensión axial. Es eso, empujar con la coronilla de la cabeza al espacio en medio de las manos, con el ombligo hacia el espacio en medio de los muslos y alargar la columna. Aprovechar para alargar la columna. En Adho Mukha. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vimos los movimientos. Profe, una pregunta, en el caso, por ejemplo, cuando estamos haciendo Adho Mukha, cuando una persona tiene, eso es para extender la columna, pero también, obviamente, la lumbar, Ajá. digamos, una persona que tiene dolores lumbares, le sirve también para descomprimir las lumbares, ¿cierto, profe? Of course, es súper beneficiosa Adho Mukha Svanasana para la columna lumbar. Y si se hace con Por ese ejemplo, movimiento más, con ese, una lleva persona, el peso en medio de los muslos. una persona que nunca ha practicado yoga, lo hablo por el caso de mi papá, que él tiene problemas, pues siempre se anda quejando como de la lumbar, que la espalda, cuando se va a parar se queja muchísimo, e intenté hacer unos ejercicios con él, pero digamos que me da como cosita de pronto, porque como se queja tanto, de pronto pienso mucho en hacer, digamos, algunos ejercicios con él, que pienso que le pueden funcionar, por ejemplo, a Domuca, y de pronto lo puse a hacer Bhujangasana, Ujú, pero suavemente sin tener que comprimir la lumbar, ¿no? Porque de ujú. pronto uno a veces en esas posturas tiende como a comprimir la lumbar, que era lo que tú nos explicabas, que contraemos los músculos y lo que Ajá. hacemos es presionar. Pero entonces sí me serviría para aplicarle esas también a él, ¿cierto? Sí, bueno, siempre lo primero es, si no ha ido al médico, que vaya al médico, ¿cierto? Saber qué tiene. Y Sí, lo segundo señora, sí, sí. es que él puede hacer Adho Mukha. Hay una variación de Adho Mukha que es o con la silla, ustedes que saben más que yo de yoga terapéutico, o con la pared, ¿cierto? Con la pared. Colocar las manos a la altura de las caderas, dar un paso largo para atrás y este aplica también. ¿Cierto? Este también aplica, esto es como una variación de Adho Mukha para personas, porque apoyar, si ustedes se dan cuenta, sostener Adho Mukha es muy complejo, pero hacer este es más sencillo. Y aquí yo llevo el ombligo al espacio en medio de mis muslos, ¿sí?
promuevo la curva lumbar y se alarga, descomprimo las vértebras, ¿cierto? Entonces lo puedes hacer así también, pero siempre lo más importante es que vaya primero al médico, al fisioterapeuta. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Sí, sí. Entonces, seguimos. Entonces, bueno, vamos a ver este tema de los músculos que acompañan la columna vertebral. Son un montón, ¿cierto? Son un montón. En un plano superficial, digamos, ahorita se los voy a mostrar también con nuestro amigo, está el romboides mayor, el trapecio, que es este músculo largote que ustedes ven acá, que empieza en el cráneo, miren, tan, y termina, ¿sí? Y termina acá como en 1, 2, 3, 4, 5. No, ahí alcanza a terminar en T12, en la última vértebra torácica. ¿Listo? El dorsal ancho, ¿cierto? Los elevadores de la escápula. Los elevadores de la escápula están... Acá hay uno... Bueno, ¿esto blanquito qué es? ¿Esto blanquito qué es? ¿Quién se acuerda qué es esto blanquito? Fascia. Es fascia. Ajá. Fascia. Ajá, es fascia, exactamente. Hay unos músculos más profundos. Estos larguitos que ustedes ven aquí a los lados son músculos erectores de la columna, ¿sí? Son precisamente los que necesitamos activar cuando hacemos la extensión de la columna también, ¿cierto? Ahorita se los mostramos en nuestro amigo. Están los músculos del abdomen, le dicen que son los 4 fantásticos del abdomen, ¿sí? Los 4 fantásticos del abdomen. Entonces está el transverso abdominal, esta es una capa bien profunda del abdomen, ¿sí? Transverso es porque, pues, digamos, va por todo el abdomen, ¿cierto? Está el oblicuo más interno, es el tercero, este acá que se lo estoy mostrando, este que está aquí en azulito, el oblicuo más interno, el oblicuo externo y el recto abdominal, que es esa chocolatina que le hice. Ahorita se los muestro a nuestro amigo. Los músculos de la pelvis, el psoas. ¿Quién se acuerda cuál es la particularidad del psoas? Este músculo que les estoy mostrando aquí en azul. ¿Quién se acuerda? ¿Con qué conecta el psoas? La columna vertebral con el fémur para la Ajá, con las flexión de cadera. piernas, exactamente, con las piernas. Es el músculo que cuando él se comprime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Lady Cárdenas? Tú estuviste en la clase pasada. ¿Qué pasa cuando el psoas lo comprimimos? ¿Qué pasa? ¿Eso es extensión? Una flexión, se produce una Ah, flexión eso, de la claro. columna vertebral, ¿sí? El psoas está aquí, ¿cierto? El psoas está aquí. Si yo lo recojo, ¿sí? Si yo lo recojo, él hace una flexión de la cadera, ¿cierto? Si yo lo recojo, si yo lo activo. ¿Sí? Si el músculo se contrae, más bien esa es la palabra. Si yo contraigo el músculo, la cadera se flexiona. ¿Listo? Los glúteos hacen parte, pues, obviamente, de los músculos de la pelvis. El cuadrado lumbar son músculos bien profundos. Estos cuadrados lumbares son los que nos permiten también las flexiones laterales de la columna vertebral. El suelo pélvico es muy complejo. El suelo pélvico tiene un montón de músculos, ¿listo? Y hay algo para que ustedes tengan en cuenta también. Los estudiantes de medicina, al principio de sus carreras, normalmente ven 3 semestres de anatomía. Y ellos siguen sin conocer muy bien el cuerpo, ¿cierto? A uno se le puede ir toda la vida estudiando anatomía y no vamos a terminar de conocer el cuerpo. Es un conocimiento bien profundo también. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, para que no se vayan a afanar, porque aprenderse todo este montón de músculos es como un trabajo bien largo. ¿Listo? Aquí, erectores, los erectores, estos músculos a los lados de la columna, los multífidos, estos multífidos hacen parte también del core, que ahorita se los voy a mostrar. El dorsal ancho, que se los mostré arriba, el diafragma. Del diafragma vamos a hablar mucho más a profundidad en la última clase. El diafragma es un músculo bellísimo, es básicamente, me explicaba Fran, mi profesor de anatomía, el diafragma es básicamente el músculo más importante que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque permite la respiración. El diafragma es el músculo que permite la respiración. Entonces nosotros necesitamos tener un buen core para mover mejor la respiración, ¿cierto? Para respirar de forma más correcta. Entonces aquí el core, ¿cierto? En esta imagen que está a la derecha, ustedes pueden ver que el core es como un cilindro. Él es como un cilindro.
Entonces la parte de arriba es el diafragma, ¿cierto? Y la parte de abajo es el suelo pélvico, que es precisamente otro diafragma, eso ya lo habíamos visto. Los músculos del abdomen y los multífidos, ¿cierto? Estos multífidos que van alrededor de la columna vertebral como un tejido. Bueno, todos los músculos van como un tejido, pero estos multífidos van como unas diagonales, como tejiendo la columna vertebral. ¿Listo? Entonces, bueno, estos músculos ya los vimos, ya los vamos a ver, los que están en el abdomen, y vamos a ir acá otra vez donde nuestro amigo, aquí estamos donde nuestro amigo, vamos a quitarle un poco de, listo. Entonces, mis queridos, aquí, la primera capa de músculos que aparece, inmediatamente miren quién aparece. El diafragma tiene forma de paracaídas, ¿cierto? Cuando uno siente el movimiento del diafragma, miren, el diafragma, además de todo, él está conectado al pericardio, que es la capa que protege el corazón. Aquí vamos a ver si aparecen. No, espérenme. Un momentiño. A ver. Ah, sí. Este es el diafragma. Vamos a quitarle esto. Pero no quiero que se me quite el corazón. Bueno, ahí, epa. Entonces, el diafragma, ¿cierto? Espérenme, el diafragma, ¿cierto? Ahí lo vamos a ver otra vez. Él está conectado ahí ahí no lo marca bien. Al corazón, ¿cierto? Él está conectado al pericardio, que es la capa que protege el corazón, a la pleura, que es la capa que protege nada más y nada menos que nuestros pulmones. Ah, mira, ahí dice la pleura, la capa que protege los pulmones, sino que no me deja agarrar el pulmón. Bueno, a los pulmones, ¿cierto? Es la capa que protege a los pulmones. Espérenme un momentico. Es la capa que protege los pulmones. Y también el diafragma, si ustedes ven acá abajo, ¿con quién está conectado? Con la capa que protege al estómago. Entonces el diafragma está conectado directamente a varios de los órganos vitales de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces vamos a seguir, quitemos esto, listo. Y coloquemos otra vez los huesitos, listo. Entonces, el diafragma, ¿cierto? Aquí en la espalda, los multífidos son estas cositas, se los voy a marcar aquí, estas. Miren, todos estos son multífidos, que van así como tejiendo la columna. Van como tejiendo la columna. Esos son los multífidos, ¿cierto? Vamos a colocar más capas de músculos, y van saliendo más. Esperen, acá abajito me faltó el cuadrado lumbar, ¿cierto? El cuadrado lumbar. Este músculo es el que permite las flexiones laterales. Cuando ustedes se flexionan lateralmente, este músculo se contrae hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Los cuadrados lumbares. Ahí van a ir apareciendo más. Aquí, erectores. Miren, los erectores de la columna vertebral. Todos estos son erectores. Estos que están aquí alrededor son erectores. Y aquí aparecen, miren, el transverso del abdomen. Vean, el transverso del abdomen, el abdominal transverso. Ahí está. ¿Sí? Es la capa más profunda del abdomen y es una de las que también estamos buscando trabajar para respirar mejor. Hay más capas. Ahora estos son los oblicuos internos. También los oblicuos internos ayudan a las torsiones, ¿cierto? Ayudan a las torsiones de la columna vertebral. También hacen parte del core. Acá atrás, estos son los serratos, ¿cierto? Serratos posteriores, ¿cierto? Porque también hay unos serratos acá anteriores, que son estos músculos, también son importantes, los vamos a ver la próxima clase. Vamos a seguir aquí apareciendo más y más capas, ¿no? Más y más capas de músculos. Entonces aparecen los oblicuos externos, ¿cierto? La capa de abdominales oblicuos externos. Y Chelita, el ¿te puedo recto. interrumpir? Dime. Es que me quedé con un nombre y es los multífidos. Y entonces no te estoy poniendo atención porque me quedé
tratando de entender, digamos, qué movimientos realizan los multífidos. Por ejemplo, tú dices el psoas es responsable por una flexión de cadera. Listo, trivial, se ve. Sí, él se ve que se acorta y junta dos cosas, pero los multífidos como que están ahí enredados todos con todos Están y no enredados. entiendo muy bien. Los ¿Sí me multífidos entiendes? Como que ayudan a la extensión de la columna, ¿cierto? Y también apoyan las torsiones, ¿sí? También ayudan a las torsiones. y extensión, ok, Ajá, extensión. ajá. O sea, espérate, extensión, o sea, cuando me echo para adelante Extensión de la columna, ¿sí? o alargar la espalda, como dices tú. ¿Cómo no? La extensión es la que les expliqué ahorita. ¿Sí? Uy, madre, preciso acá se cae la señal. Esta es una extensión de la columna. Se me cayó la señal. Ay, qué pena contigo. Tranquilo. Bueno, la extensión de la columna, ya, ahí se las acabo de volver a explicar. Y bueno, eso es como a un grosso modo lo que podemos hablar de esta musculatura. Quédense, traten de quedarse, de absorber lo que ustedes sientan que puedan retener. Importante el psoas, ¿cierto? Importante el psoas, es bien importante tenerlo bien claro. Y miren que es un músculo bien profundo. Importante el diafragma, en la última clase lo vamos a ver, ¿cierto? En la última clase lo vamos a ver. Y la composición del core, ¿cierto? La composición del core. La composición del core, de la musculatura. Ah, miren el trapecio aquí, este músculo, el trapecio. ¿Cierto? El trapecio tiende a veces a doler mucho, él se tiende a recoger mucho cuando estamos estresados. ¿Listo? Y para terminar, hay algo bien especial. ¿Listo? Hay algo bien especial. Una pregunta, de pronto no tiene mucho que ver, pero apenas tú hablas de los trapecios, pues en el trabajo como todo el mundo, pues las personas se dan cuenta que yo hago yoga por muchas cosas, entonces me preguntan como, ay, yo que estoy tan estresada y me duele todo esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que precisamente yo no sé qué decirles. Me Denles mi preguntan. número para hacerles terapia, que es el que les hago descuento. Entonces yo me quedo ahí como El tema es la corta. postura, ¿sí? La postura. Tenemos muy malas posturas, ¿cierto? Y te lo voy a responder ahorita, precisamente con lo que voy a hablar ahí. Entonces, digamos que nosotros, ¿sí? Lo ideal sería que tuviéramos la postura del chico de la quinta foto, pero lo más normal son todas las otras, ¿cierto? Lo más normal son todas las otras. Digamos, nuestro cerebro, ¿cierto? Hay algo aquí bien especial que les voy a explicar rápidamente. Nuestra postura está muy determinada hoy en día por el celular, ¿cierto? Y por el computador. Aquí en esta imagen, en esta que está aquí en la mitad, ¿sí? Aquí les acabo de pasar esta que está aquí en la mitad. Cuando nosotros tenemos la cabeza sobre la misma línea de la columna vertebral, pues la cabeza pesa 5 kilos. En la medida en la que nosotros vamos cambiando ese grado de inclinación de la cabeza hacia adelante, la cabeza va pesando cada vez más. Va pesando 12 kilos, ¿cierto? Si voy aumentando más los grados en los que voy llevando la cabeza más para adelante, la cabeza va pesando más y más y más. Por eso, si ustedes llevan la cabeza para adelante, ¿cierto? No es que la van a flexionar, no van a flexionar la columna cervical, sino adelantar la cabeza, llevar la cabeza para adelante, ustedes inmediatamente van a empezar a sentir una presión en la espalda alta, ¿cierto? En la espalda lumbar. Entonces, hay algo bien especial y es que nuestro cerebro interactúa con absolutamente todo nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros estamos en el celular, ¿cierto? Y leemos un mensaje en WhatsApp y hacemos este gesto, como de fruncir el ceño, de poner cara de mal humor, nuestro cerebro va a entender eso. Nuestro cerebro va a entender que estamos de mal humor, solamente por leer un mensaje, y va a empezar a segregar un montón de sustancias para atender esa situación. ¿Cierto? Para atender esa situación. Él activa unos mecanismos para atender cuando estamos así. Y lo mismo pasa con las posturas, ¿cierto? Si yo estoy todo el tiempo jorobado, ¿cierto? Todo el tiempo en esta postura jorobado, nuestro cerebro va a entender algo. ¿Y qué va a entender? Que estamos tristes, ¿sí? O que estamos asustados, ¿sí? Y no es que necesariamente lo estemos, pero por nuestros hábitos, al estar en esta forma, Aida, en el trabajo, ¿cierto? Que uno en el computador muchas veces está en esta posición. Entonces, nuestro cerebro va a empezar a entender que estamos tristes, estresados,
Se empiezan a recoger estos músculos porque precisamente el cerebro, el cuerpo es muy inteligente y si tú estás asustado o triste o lo que sea, él lo que quiere es proteger lo más importante, la cabeza, ¿cierto? Entonces empiezan a recoger estos músculos para proteger la cabeza. Por eso mucha gente le duele el cuello, los hombros, el trapecio, la espalda alta, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que nosotros empecemos a fijarnos más en las cosas negativas, ¿cierto? Cuando la postura, imagínense, solamente por la postura, nosotros podemos moldear nuestro cerebro a partir de nuestra postura, ¿listo? Los órganos, todos los órganos de nuestro cuerpo mandan información a nuestro cerebro, ¿listo? Todos. El que más tiene influencia es el corazón, ¿cierto? Es el corazón, es el que más influencia tiene en nuestro cerebro. El corazón le envía información al cerebro y el cerebro responde a esa información. Entonces, a veces uno no lo percibe porque es muy sutil, pero dependiendo de la situación que nosotros estemos, en esa misma medida nuestro corazón va a tener un ritmo de pulsaciones y esa va a ser la información que va a recibir el cerebro para interactuar, ¿sí? Si nosotros estamos como muy estresados en una situación, el corazón empieza a latir muy rápido, como a estresarse y esa es la información que va a recibir el cerebro. Por eso también, si ustedes escuchan, yo cuando estamos compartiendo clase, cuando sé que hemos hecho alguna asana que es muy intensa, que hace que el corazón se acelere demasiado, yo les pido que descansen, sobre todo cuando hacemos los parados de cabeza. Yo les pido descansa en Adho Mukha Vajrasana o en Balasana, permite que el corazón vuelva a su ritmo normal, ¿cierto? Para que el cerebro empiece a tener esa información. Y digamos, también la microbiota que hay en nuestro estómago envía información al cerebro todo el tiempo, ¿sí? Influye muchísimo. Entonces, digamos, cuando nuestro estómago está vacío, él hace unas pulsaciones, ¿cierto? Él hace unas pulsaciones y le está enviando información al cerebro. Por eso, pero cuando el estómago está lleno, ¿sí? Nuestro cerebro tiene otra información diferente, ¿cierto? No llega la misma información. Cuando el estómago está lleno, no se puede comunicar igual con el cerebro. Por eso hay que respetar los horarios para que el estómago esté vacío, ¿cierto? Para que se pueda comunicar bien con el cerebro. Si yo todo el tiempo estoy comiendo, mi estómago no se va a poder comunicar de forma auspiciosa con mi cerebro. ¿Listo? Entonces, la respiración, que eso lo vamos a hablar al final, es la forma más directa en la que yo puedo influir en el moldeamiento de mi cerebro, ¿cierto? Porque yo no puedo controlar los latidos de mi corazón, yo no puedo hacer que el corazón lata más rápido o más lento, pero sí puedo controlar mi respiración, ¿listo? Eso lo vamos a ver más a profundidad, a mí me encanta el tema de la respiración. Entonces, digamos que se hicieron unos estudios y el cerebro, ¿sí? Hay una zona del cerebro a la cual se le informa cómo está la postura de tu cuerpo, cómo está la postura de tu columna vertebral, ¿cierto? El cerebro asocia la postura a un estado de ánimo, lo que les decía ahorita. Si yo estoy todo el tiempo jorobado, encorvado, mi cerebro va a entender que yo estoy triste, que estoy down, ¿sí? Pero si yo, todo lo contrario, sí. Creo que esto también se los decía ayer en clase, si yo estoy en esta postura, abriendo el pecho, ¿cierto? Estirar los pectorales, con que todo está bien, ¿cierto? Todo está bien, como que es una información que le estoy enviando a mi cerebro de seguridad, ¿cierto? Entonces, como les decía, la postura ayuda a esculpir nuestro cerebro, ¿cierto? Y hay algo también, y es que hay un estudio que hicieron en Harvard, y en Harvard decían en ese estudio que aproximadamente el 47% del tiempo en el que nosotros estamos despiertos, o sea, casi la mitad del tiempo, imagínense, nuestro cerebro está en otro lado. O sea, estamos aquí en clase y de pronto la gran mayoría de ustedes o la gran mayoría del tiempo, muchas veces la mente se fue a otro lugar, ¿cierto? Es difícil mantener la atención plena. Entonces, eso también quiere decir que nosotros vamos a estar encorvados de forma inconsciente, con los pies de cualquier manera de forma inconsciente, con las rodillas para adentro de forma inconsciente, y todo eso va a empezar a transmitir información al cerebro. Pero hay algo muy espectacular y es que el yoga nos ayuda a corregir la postura, ¿cierto? Yo particularmente lo he sentido mucho y todavía tengo mucho camino por delante, ¿sí? O sea, lo digo yo en mi propia práctica, en mi propia experiencia. A mí el yoga me ha ayudado a corregir un montón la postura de mi columna vertebral, ¿cierto? Y yo he podido observar los cambios
que eso crea en el inconsciente y que se traen al consciente. Entonces, a través de la postura, nosotros podemos moldear nuestro cerebro, por ende moldear nuestras emociones, por ende moldear en qué nos fijamos, ¿cierto? En qué nos fijamos. Entonces es bien importante el tema de la postura. Hay muchos ejercicios, Aida, que se pueden hacer, ¿cierto? Hay un montón. En la próxima clase, otra vez, les vuelvo a decir, en la próxima clase voy a tomarme una hora para hacer Pawamuktasanas. Ahí les voy a dar ejercicios que ustedes se pueden compartir con otras personas de forma segura, porque son ejercicios muy seguros, inclusive pues se dice también que es ejercicio, yoga para viejitos, le dicen a eso, que yoga para viejitos. Yo no estoy de acuerdo con eso porque todos deberíamos hacer Pawamuktasanas, pero ahí les voy a explicar algunos ejercicios que podemos hacer de forma segura para descomprimir el cuerpo y cuidar las articulaciones. Y ya para finalizar, Gracias. para finalizar, entonces, la escoliosis, cuando la columna se va para un lado, hay hipercifosis, ¿cierto? Cuando está demasiado pronunciada la curva de la columna torácica, hiperlordosis, ¿sí? Cuando está demasiado pronunciada la curva de la lumbar o la curva del cuello, ¿cierto? Hay algo que lastima tremendamente, lo voy a colocar aquí más grande, pues espero que ninguno de nosotros fumemos. Los cigarrillos, ¿cierto? Un cigarrillo contiene más de 4.000 químicos, eso es una bomba de cosas negativas, no tiene nada bueno, fumar no tiene nada bueno. Entonces digamos que esto reduce el suministro de nutrientes vasculares, ¿sí? De los nutrientes que van por la sangre y transportan químicos tóxicos dentro de los discos lumbares, ¿cierto? Dentro de los discos lumbares. Entonces, no fumar. Sí, bueno, no les estoy diciendo qué hacer, pero es una recomendación que es muy auspiciosa para ustedes. Igual cada quien decide qué hacer con su vida. El tema de la billetera, los hombres normalmente se ponen a veces la billetera de un lado, ¿cierto? Y se sientan ahí. Entonces miren lo que pasa con sus caderas y de ahí para arriba qué pasa con la columna, ¿cierto? Si se están todo el tiempo sentando sobre la billetera. Cuando estamos en el trabajo, ¿sí? Cuando estamos en el trabajo hablando por el teléfono, ¿cierto? Mira qué pasa con tu columna vertebral. Comprimes, si yo me pongo el teléfono, inclusive el teléfono celular de este lado, entonces se comprime ese lado de la columna cervical, ¿cierto? Se está comprimiendo. Si yo me siento y cruzo las piernas, pues las caderas, mira, quedan desniveladas. Asimismo, la columna empieza a compensar y los hombros también, ¿cierto? Empiezan a compensar. El uso de los tacones, sí, también otra vez, hace que se deformen tus dedos, te pueden producir esguinces en los tobillos, contracturas musculares y que haya un aumento en la curvatura lumbar, es decir, que haya una hiperlordosis, ¿cierto? Una hiperlordosis. Entonces ahí que yo les he hablado de ese tema bastante. Esto era todo por hoy, mis queridos chicos, chicas. ¿Tienen alguna pregunta o estamos? No, profe, muchísimas gracias. No, de pronto, pues, después profundizar en lo que nos decías de las Pawamuktasanas, Pawamuktasanas, sí, son porque sería espectaculares. interesante como, A mí me encantan las mirar Pawamuktasanas. esa aproximación precisamente, ¿no? Ese yoga terapéutico y cómo ayudar la columna desde allí. Gracias, profe, muchas gracias por la paciencia. No, gracias a ustedes. Bueno, listo. Entonces, vamos a juntar las manos al frente del corazón. Muchas Sí, gracias, como profe, dice mil aquí. gracias por todo. Gracias. Vamos a cantar el mantra. Vamos a cantar el mantra para terminar. Listo. Mantra para cerrar la práctica. Agradecemos. Recuerden siempre agradecer por absolutamente todo lo que hay en sus vidas, porque es perfecto tal cual es. Y el mantra de cierre, el mantra para cerrar. Swastiastu Vishvasya Kala Prashidatam Dhyayam Tubutani Shivami Dodiyam Manas Chavadran Vayatakadokshayem Aveshyatam No Matirapyahai Tuki Om. Namaste, Hare Krishna, reverencias. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, por favor, me cuentan, me escriben. Traten de recordar si anatomía es separar y yoga es unión.
cuál es la relación y que tengan un excelente fin de semana. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Igualmente para Nada ti, más, profe, muchas profe. gracias. Muchas Gracias, gracias. Angelita. Gracias. Feliz día. Gracias, A queridísimo. todos. Gracias a todos, compañeritos. Gracias, Gracias, profe. profe. Mil